Hay temporadas de la vida en las que uno no necesita que le prediquen sobre gigantes, sobre palacios, sobre coronas, ni sobre puertas abiertas. Hay temporadas en las que uno solo necesita escuchar una verdad sencilla, santa y urgente. Si la carga se volvió demasiado pesada, Dios no se apartó de ti. Si el peso te dobló las rodillas, Dios no dejó de mirarte. Si lloraste en silencio, para que nadie en casa se diera cuenta, Dios estaba ahí. Si te encerraste en el baño para quebrarte a solas, Dios estaba ahí. Si manejaste en silencio con los ojos llenos de lágrimas para que nadie notara que estabas peleando una batalla interna, Dios estaba ahí. Porque nosotros a veces asociamos la presencia de Dios con la ausencia de problemas, y no siempre funciona así. Hay gente que cree que si Dios está contigo, entonces todo será liviano, todo saldrá como lo planeaste, nadie te fallará, ninguna puerta se cerrará y ningún diagnóstico te asustará. Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña algo más profundo. Enseña que hay caminos estrechos, noches largas, tormentas inesperadas, desiertos reales y espinas que duelen. Pero también enseña que el Señor no abandona a los suyos en medio del peso, y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es cargar solo y otra muy distinta es cargar acompañado por el cielo. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que mires la ternura de ese llamado. Jesús no dijo, vengan a mí los fuertes. No dijo, vengan a mí los disciplinados, los impecables, los que no dudan, los que nunca se quiebran. Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados. En otras palabras, vengan los agotados, los vencidos, los drenados, los que sienten que ya no pueden más. Eso ya debería encendernos el corazón, porque Cristo no construyó un evangelio para superhéroes espirituales. Cristo abrió sus brazos para gente cansada. Y hay algo poderoso en la imagen que usa Jesús cuando habla del yugo. En el mundo antiguo, el yugo no era un adorno religioso, era un instrumento de trabajo. Era una pieza colocada sobre animales de labor para unirlos y dirigir la carga. En el contexto de Mateo 11, Jesús está hablando a gente cansada no solo por la vida, sino también por el peso de una religión mal administrada, por mandatos humanos convertidos en cadenas, por exigencias que aplastaban el alma. Por eso, cuando Jesús dice, mi yugo, no está diciendo, yo te voy a agregar otra carga para terminar de hundirte. Está diciendo, yo te saco de debajo del peso que te destruye y te uno a mí. ¡Qué cosa gloriosa! Él no te llama para aplastarte, Él te llama para caminar contigo. Y esto significa que el descanso cristiano no es la ausencia de responsabilidad, sino la presencia de Cristo en la responsabilidad. No significa que de pronto desaparecen tus hijos rebeldes, tus deudas, el cansancio del ministerio, la presión del trabajo o las noches en vela. Significa que ya no lo llevas todo con tu fuerza, con tu mente partida, con tu corazón fracturado, con el alma hecha polvo. Ahora lo llevas unido a aquel que nunca se quiebra, nunca se rinde, nunca se desespera y nunca pierde el control. Escúchame bien, Jesús no prometió una vida sin yugo, prometió un yugo distinto. Y a veces nosotros queremos una fe que elimine todo peso, cuando en realidad Dios quiere darnos una relación que transforme la manera en que cargamos el peso. Por eso hay personas que por fuera tienen exactamente el mismo problema que otros, pero por dentro no se derrumban igual. No porque sean de acero, no porque sean más inteligentes, no porque nunca lloren, sino porque aprendieron el secreto santo de caminar bajo el yugo de Cristo. Y cuando uno camina con Cristo, la carga no siempre desaparece de inmediato, pero deja de aplastarte el alma, deja de definirte, deja de gobernarte, deja de decirte quién eres. Hay gente oyendo esto que no está cansada físicamente, está cansada del alma. Y ese cansancio es peor, porque el cansancio del cuerpo se resuelve con dormir unas horas. Pero el cansancio del alma no se resuelve con una siesta, ni con vacaciones, ni con música suave, ni con un fin de semana libre. El cansancio del alma aparece cuando has peleado demasiado tiempo sin ver cambios. Cuando diste lo mejor y aún así te pagaron mal.
Cuando sostuviste a todos, pero nadie notó que tú también te estabas cayendo. Cuando te convertiste en refugio para muchos, pero no encontraste hombros donde descansar. Y esa fatiga profunda a la que Jesús le habla. David lo expresó con una claridad conmovedora en el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me conmueve que el texto no dice niega tu carga, no dice disimula tu carga. No dais, maquillala, espiritualízala, ponle un versículo encima y actúa como si no doliera. Dais, échala sobre Jehová. Eso implica reconocer que existe. Implica dejar de fingir. Implica aceptar que algo ya superó tu capacidad. Hay batallas que no se ganan aparentando fortaleza, se ganan rindiendo el peso delante de Dios. Y aquí quiero detenerme en algo importante. La Escritura no presenta a un Dios indiferente que mira desde lejos y te manda un manual de instrucciones. La Escritura presenta a un Dios que sustenta. Y sustentar es más que observar. Sustentar es meterse debajo de lo que te está venciendo para que no te destruya. Sustentar es afirmar cuando las piernas flaquean. Sustentar es sostener el alma cuando la mente ya no sabe cómo seguir. Hay una diferencia enorme entre que Dios quite algo y que Dios te sustente en medio de algo. A veces pedimos que quite la carga y Él primero decide fortalecernos debajo de ella. Y eso no es crueldad, eso es formación. Porque hay procesos en los que Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, sino tu estructura interior. Quiere que salgas de ahí distinto, más profundo, más rendido, menos autosuficiente, más dependiente de su presencia. Pedro retoma esta misma verdad en 1 Pedro 5:7 cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, no una parte. No la ansiedad presentable, no la ansiedad que sabes explicar, toda. La ansiedad por el mañana, la ansiedad económica, la ansiedad que no te deja dormir, la ansiedad que te acelera el corazón, la ansiedad que te hace imaginar tragedias que todavía no ocurrieron, la ansiedad que te roba el hoy por miedo al mañana. Y aquí hay algo precioso en el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra griega usada para ansiedad, merimna, comunica la idea de algo que divide, que fragmenta, que parte por dentro. Y eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Te divide, una parte de ti está sentada en la mesa, pero la otra ya está en el peor escenario posible. Una parte sonríe, pero la otra está colapsando por dentro. Una parte ora, pero la otra tiembla. Una parte confía, pero la otra está agotada de pensar. La ansiedad fragmenta el alma, pero Cristo vino a reunificar al ser humano alrededor de su paz. Por eso Pedro no dice solamente resistan, dice echen. Hay algo violento y deliberado en esa acción, como quien suelta de una vez lo que no puede seguir apretando contra el pecho. Como quien deja caer un saco que le estaba rompiendo la espalda. Como quien dice, Señor, si sigo sosteniendo esto solo me voy a quebrar, tómalo tú. Y algunos dirán, pero yo ya oré. Sí, pero hay una diferencia entre mencionar la carga y entregarla. Hay una diferencia entre hablar de ella y soltarla. Hay una diferencia entre decir, me preocupa esto, y ponerlo verdaderamente en las manos de Dios. Y claro que eso no siempre ocurre en una sola oración. A veces es una entrega diaria, a veces es cada mañana, a veces es cada hora, a veces es varias veces en la misma noche, porque hay cargas que quieren volver a subirse a tus hombros. Y entonces uno tiene que regresar a la presencia del Señor y volver a decir, no, esto no lo cargaré sin ti. Marcos 4 narra que Jesús subió a una barca con sus discípulos y de pronto se levantó una gran tempestad. El viento golpeaba, las olas entraban, la barca se anegaba y mientras todo eso ocurría, Jesús dormía sobre un cabezal. Los discípulos aterrados lo despertaron con una frase que muchos hemos dicho de una u otra forma, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Qué oración tan humana, qué oración tan parecida a la nuestra. Señor, ¿no ves lo que está pasando? ¿No te das cuenta de que esto se me está yendo de las manos? ¿No estás mirando que esta casa se está llenando de miedo, que mi mente se está inundando, que mi fe se está ahogando? Y cuando Jesús se levanta, no primero reprende a los discípulos, primero reprende al viento y al mar. Eso también me habla. Porque antes de corregirte, muchas veces Dios interviene para rescatarte.
Antes de enseñarte, te sostiene. Antes de darte una lección, evita que te hundas. Y luego les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No es la pregunta de un juez frío. Es la pregunta de alguien que les está diciendo, si yo estoy en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Y hoy yo quiero decirte lo mismo. Si Cristo está en tu barca, la tormenta no tiene la última palabra. Si Cristo está en tu casa, la crisis no tiene la última palabra. Si Cristo está en tu historia, el dolor no tiene la última palabra. Si Cristo está contigo, el peso no definirá tu final. Y quizás alguien me dirá, pero si Dios está conmigo, ¿por qué no evitó la tormenta? Porque hay veces en que el mayor milagro no es que no haya tormenta. El mayor milagro es descubrir quién va contigo cuando la tormenta llega. Hay personas que conocieron a Jesús solo como Salvador, pero lo van a conocer de verdad como sustentador en medio de esta temporada. Lo conocieron en la canción, en la conferencia, en el culto bonito, en el día de celebración, pero ahora lo van a conocer en la sala de espera, en el hospital, en el duelo, en la incertidumbre, en la mesa donde no cierran las cuentas, en la noche donde nadie más entiende lo que llevan por dentro. Y aunque nadie escogería ese camino, hay revelaciones de Dios que solo se reciben bajo presión. Pablo lo entendió cuando oró por su aguijón y el Señor no se lo quitó de inmediato. En 2 Corintios 12:9 la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra es escandalosa para el orgullo humano, porque nosotros queremos poder sin debilidad, victoria sin proceso, unción sin quebranto, resultados sin dependencia. Y Dios dice, no, mi poder brilla mejor cuando tú reconoces que no te bastas. La gracia suficiente no significa una gracia mínima, significa una gracia que alcanza, una gracia que sostiene, una gracia que no llega tarde, una gracia que no se agota a mitad del camino, una gracia que te encuentra en el piso y no te deja ahí, una gracia que no siempre elimina la espina en el instante, pero sí impide que la espina te robe la esperanza. Y permíteme hacer aquí una aplicación pastoral. Tal vez tú has estado interpretando tu debilidad como fracaso, cuando Dios la está usando como punto de apoyo para mostrar su poder. Tal vez te avergüenza estar cansado, quebrado, necesitado, sensible, y el cielo te está diciendo, no me asusta tu debilidad, tráemela, yo sé qué hacer con ella. A Dios no lo espanta tu agotamiento. A Dios no lo intimidan tus lágrimas. A Dios no lo descoloca tu noche oscura. Él sigue siendo Dios cuando tú no tienes respuestas. De hecho, hay gente que solo se vuelve verdaderamente orante cuando la carga excede su fuerza. Mientras todo iba bien, la oración era opcional, pero cuando el peso llegó al pecho, cuando el alma empezó a gemir, cuando el futuro dio miedo, entonces buscaron a Dios de verdad. Y aunque no habrías escogido esa escuela, muchos de los hijos más profundos del reino fueron formados en aulas de dolor. Ahora bien, hay otra verdad que no podemos ignorar. Dios no solo lleva tu carga contigo por medio de su presencia, muchas veces la lleva contigo por medio de su pueblo. Y aquí entra una escena poderosa de Éxodo 17, Israel pelea contra Amalek. Josué está en el campo de batalla, pero Moisés está en la cumbre con la vara de Dios en la mano. Y el texto dice que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba, prevalecía Amalek. Entonces ocurre algo tan humano como glorioso. Las manos de Moisés se cansaban, el gran líder se cansó, el hombre de Dios se cansó, el intercesor se cansó, el que había visto el mar abrirse, el que había confrontado a Faraón, el que había oído la voz de Dios se cansó. Eso debería liberarnos de una vez para siempre de la mentira de que los espirituales no se fatigan. Moisés se cansó. Y la victoria de Israel quedó ligada a que Aarón y Hur reconocieran ese cansancio. La Biblia dice que tomaron una piedra, se la pusieron para que se sentara y sostuvieron sus manos uno a cada lado hasta que se puso el sol. ¡Qué imagen tan santa! No le dieron un discurso sobre liderazgo, no le preguntaron por qué estaba tan débil, no lo avergonzaron por necesitar ayuda, le sostuvieron las manos. Hay gente que no necesita un sermón más, necesita un Aarón y un Hur. Y también hay gente muy fuerte que necesita la humildad de Moisés para dejarse ayudar. Gálatas 6, 2 lo resume así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjate que no dice toleren, no dice analicen,
No dice juzguen desde lejos, dice sobrellevad, métanse debajo del peso del otro, participen del dolor ajeno, ayuden a cargar lo que por momentos excede la fuerza del hermano. Eso es evangelio en acción, eso es Cristo manifestándose en comunidad, porque a veces Dios responde tu oración mandando una palabra y otras veces responde mandando una persona. A veces sustenta desde el cielo sin que veas cómo, y otras veces sustenta poniéndote a alguien al lado que te dice, no te voy a dejar solo en esto. Así que si eres de los que siempre cargan todo sin pedir ayuda, escucha esto con amor. No todo lo que llama fortaleza es fe. A veces es orgullo disfrazado, a veces es miedo a parecer débil, a veces es costumbre. Pero el reino de Dios no fue diseñado para que camines solo. La iglesia no es un auditorio, es un cuerpo. Y en el cuerpo, cuando una parte duele, el resto responde. Isaías 41:10 agrega otra dimensión maravillosa. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me gusta que el Señor no da solo una orden, no temas, también da la razón, porque yo estoy contigo. Dios nunca demanda confianza sin ofrecer su presencia. Nunca dice resiste y luego se esconde. Nunca dice no desmayes y después te deja a oscuras. Él fundamenta la calma en sí mismo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, yo te ayudaré y yo te sustentaré. Todo el verso gira alrededor del yo de Dios, porque la seguridad del creyente no descansa en la estabilidad de sus emociones, sino en la identidad del Señor que lo acompaña. Y aquí está el corazón del mensaje: cuando la carga es demasiada, Dios no siempre la quita al instante, pero sí se mete debajo de ella contigo. Él se pone en medio del peso, Él se vuelve apoyo real, Él se vuelve fuerza prestada, Él se vuelve paz que no nace de tus circunstancias, sino de su presencia. Quizás estás cuidando a alguien y ya no sabes de dónde sacar fuerzas. Quizás eres mamá y llevas meses o años sirviendo sin descanso, preocupándote por todos, durmiendo poco, callando mucho, sosteniendo demasiado. Quizás eres un hombre que por fuera parece firme, pero por dentro está aterrado porque no sabe cómo cubrir todo lo que su casa necesita. Quizás eres joven y nadie imagina el peso mental que cargas. Quizás sirves en la iglesia y estás sonriendo en público mientras en privado te preguntas cuánto más podrás sostener. Quizás perdiste algo y ni siquiera tu círculo más cercano comprende el tamaño del vacío. Y para ti es esta palabra: Dios ve la parte del peso que nadie más ve. Dios ve ese cansancio que no subes a redes. Dios ve la oración que haces sin palabras. Dios ve cuando te sientas en la oscuridad de una habitación y dices, Señor, no sé cómo seguir. Y no te responde con desprecio. Te responde con invitación, ven a mí. Eso dijo Jesús. No resuélvelo, no arréglate, no madura, no deja de sentir, no compórtate. Dijo, ven a mí. Hay algo tan tierno en ese llamado que uno quisiera que le entrara hasta los huesos a todo el que está oyendo esto. Ven a mí con tu carga desordenada. Ven a mí con tu fe pequeña. Ven a mí con tu corazón cansado. Ven a mí con tu mente sobrecargada. Ven a mí con tus preguntas. Ven a mí con tu frustración. Ven a mí con tu ansiedad. Ven a mí con tu vergüenza. Ven a mí con lo que no puedes explicar. Ven a mí. Porque el Evangelio no es la historia de gente fuerte que impresionó a Dios. Es la historia de gente necesitada que fue sostenida por un Salvador perfecto. Y cuando uno viene a Cristo de verdad, descubre algo que el mundo no entiende. Descubre que el descanso no siempre es la desaparición del conflicto, sino la certeza de que no lo estás cargando solo. Descubre que puedes llorar y seguir creyendo, que puedes temblar y seguir confiando, que puedes no entender nada y aún así descansar en el carácter de Dios. Descubre que la paz bíblica no es negación emocional, es reposo espiritual en medio de la realidad. Por eso yo quiero decirte hoy, no confundas cansancio con derrota, no confundas debilidad con abandono, no confundas demora con ausencia divina, no confundas una noche larga con un final.
todavía no terminó lo que Dios está haciendo contigo. Y si sientes que ya no puedes levantar las manos, siéntate en la piedra de la gracia. Deja que el Señor te rodee, deja que la iglesia madura te acompañe, deja que la palabra vuelva a hablar, deja que Cristo te enseñe a respirar de nuevo, deja que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú ya no puedes fabricar. Porque a veces el milagro no es correr, a veces el milagro es no rendirte, a veces el milagro no es que todo cambie hoy, a veces el milagro es que esta noche vuelvas a dormir, a veces el milagro no es que desaparezca la guerra. A veces el milagro es que tus manos que ya iban cayendo encuentren apoyo hasta la puesta del sol. A veces el milagro no es que el mar no ruja. A veces el milagro es que Cristo se levante en tu barca y te recuerde que el caos también le obedece. A veces el milagro no es que la espina salga de inmediato. A veces el milagro es descubrir que la gracia sí alcanza. Y esta es una interpretación pastoral que quiero dejarte con mucha claridad. Tal vez el Señor no te está castigando con el peso. Tal vez te está enseñando a dejar de ser tu propio Salvador. Tal vez te está quitando la ilusión de control para regalarte dependencia real. Tal vez te está llevando a un punto santo donde por fin digas, yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sí. Yo no alcanzo, pero tu gracia sí. Y desde ahí empiezan las cosas más profundas del reino. Hoy, si la carga es demasiada, no te condenes, no te avergüences, no te escondas, no finjas. Ven a Cristo, échala sobre Jehová, arroja toda ansiedad sobre Él. Deja que otros te ayuden a sostener los brazos. Abraza la gracia suficiente. Recibe la promesa del Dios que dice, no temas, yo estoy contigo. Y antes de terminar, quiero hablarle a alguien que lleva tanto tiempo cargando que ya olvidó cómo se siente descansar. El Señor todavía sabe darte descanso. El alma puede volver a respirar. Tu corazón puede volver a latir con esperanza. Tu fe puede volver a levantarse. La paz no murió. Tu historia no quedó congelada en el dolor. Dios sigue escribiendo. No estás solo. No estás sola. No estás olvidado. No estás fuera del alcance de la misericordia. No estás más allá del cuidado de Dios. Y aunque hoy no tengas fuerzas para dar un discurso de fe, alcanza con un susurro sincero, Señor, ayúdame. Esa oración pequeña, cuando sale de un corazón rendido, tiene un sonido enorme en el cielo. Oremos. Señor amado, aquí estamos, con todo lo que pesa, con todo lo que duele, con todo lo que no entendemos. Venimos a ti, como dijiste en tu palabra, cansados y cargados, y te pedimos descanso para el alma. Toma nuestras ansiedades, toma nuestros miedos, toma lo que ya nos supera, susténtanos, fortalécenos, rodéanos con tu presencia, levanta al que está desanimado, abraza al que está llorando, dale paz al que no puede dormir, esperanza al que siente que ya no puede más. Enséñanos a caminar bajo tu yugo, a recibir tu gracia suficiente y a confiar en que tu mano justa todavía nos sostiene. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que esté cargando más de lo que ha dicho en voz alta. Suscríbete, comparte este mensaje y sigue llevando la palabra a otros, porque nunca sabes qué alma cansada está esperando una sola frase para volver a respirar.